lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 a.m. Entramos a la recta final de nuestro espacio de noticias, transmitiendo desde la capital de la provincia de Tungurahua, desde Ambato. Hoy justamente hemos generado este espacio desde la capital de la provincia de Tungurahua, tratando justamente de nuestro comentario, nuestras entrevistas, llegar hasta nuestra audiencia, agradecer la hospitalidad de gente de Ambato, ¿no? Particularmente con los equipos, con la cabina de SBC Radio y Televisión, que justamente nos han facilitado esta transmisión. Para ir cerrando el espacio de noticias, hablemos de la situación del sector comercial de nuestro país. Se viene, está a la vuelta de la esquina, la decisión de aumentar el IVA del 12 al 15%. Este fin de semana, este feriado, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, tendremos por última vez el IVA al 12% y desde el lunes tendremos el IVA al 15%. Eso evidentemente supone un impacto para el sector comercial. Quiero partir justamente con ese tema, esta entrevista con la presidenta de la Cámara de Comercio de Ambato, del gremio empresarial Cámara de Comercio de Ambato, María Cristina Hernández, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo le va, María Cristina? Qué gusto, bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí en Ambato, ustedes ambateños. Sí, cómo no. Y bueno, siempre es bueno poder compartir estos espacios con personajes tan destacados. Sí, realmente... Un poquito más, eso ahí. Ya, realmente es como que fuera febrero este mes. Normalmente en marzo es un mes largo. De economía. Sí, normalmente, si bien es cierto, no es un mes corto, es un mes largo y casualmente nos cayó Semana Santa, un feriado, que hoy terminamos 28 y todavía nos faltan algunos días para terminar el mes. Y eso de alguna manera a todo el mundo le pone a prisa con este cambio, 12% de IVA hasta el domingo 31 y el primero comenzamos lunes primero con otro impuesto, una subida de IVA. Pero usted decía marzo un mes largo. ¿Marzo ha sido un mes de dinamización económica o ha sido un mes en el que no se ha sentido justamente aquello? Y le hago esta pregunta porque, claro, había la expectativa que en este mes de marzo se active mucho el movimiento comercial, aprovechando que todavía el IVA está al 12%. ¿Eso ha ocurrido o no pasó finalmente? Realmente no ha pasado. Por eso le decía, este es un mes corto, ¿no? Porque todo el mundo trató de hacer rápido las cosas, pero los tiempos no dieron, ¿sí? De hecho, sacaron muchas empresas, sacaron sus, ¿no es cierto? Aprovecha el último mes para comprar autos, todo lo que impacta más este incremento. Sin embargo, hay un flujo corto en las empresas. Este mes no ha habido un despunte que se hubiera esperado, porque lamentablemente no hay flujo de efectivo en la economía y eso afecta la transaccionalidad. Mire usted que lo que usted me está diciendo en este momento, en días pasados, no en entrevistas, sino en conversaciones, también me lo dijeron dos empresarios en lo personal. Igualito lo que usted está diciendo, que tenían una expectativa sobre marzo y que finalmente no se cumplió porque no hay circulante en el mercado. Así es. ¿Por qué atribuyen este fenómeno? ¿Por qué no hay plata en el mercado? Bueno, es muy crudo y muy duro decir lo que se pensaría, ¿sí? Hay varios factores. Sabemos que comenzamos un año complicado, ¿sí? No, la expectativa siempre de inicio de un nuevo año te da, ¿no es cierto? Te da luz de inversión, de un despegue, siempre de un nuevo amanecer, como yo sé decir. Sin embargo, de ello, la crisis de seguridad que tuvimos a inicios de año, yo creo que de alguna manera aplacó esas ganas de crecimiento. Y son tiempos de zozobra. Son tiempos de zozobra donde yo creo que los que tienen recursos prefieren guardarlos.
¿sí? Y venimos crisis tras crisis. La economía no ha terminado de reactivarse. Y esa parte es compleja, porque venimos con 2019 paro, si bien es cierto, uno puede decir, ya pasó. Sin embargo, esa cola que estás atrayendo, sí, que viene contigo, no te deja avanzar. 2019 octubre, junio 2022, que también hubo un paro que fue todavía más fuerte que el de octubre 2019, más la pandemia que tuvimos en el medio, más la crisis de seguridad, más la crisis política. Todos estos han sido factores que han incidido en la situación del sector comercial. Sí, es que hay que tomar en cuenta lo que yo siempre regreso a ver a los vecinos, ¿no? Por ejemplo, Perú. El caso de Perú ha tenido una crisis política avasalladora, ¿sí? Compleja, donde han habido cambios presidenciales, varios presidentes, ¿no es cierto? Convulsión social, lo mismo ha pasado en Colombia, y sin embargo tienen tan blindado la política económica que de alguna manera les permite avanzar. En cambio aquí todo está correlacionado, y eso es complejo. Yo por eso en los espacios que tengo la alternativa de dar comentarios, les digo, ¿no? Nunca dejemos de ver noticias. Aquí en Ecuador no podemos dejar de ver noticias. Leer. ¿Cómo se proyecta en este contexto? Usted me ha aclarado que efectivamente marzo no fue lo que se esperaba, hay una situación de poca liquidez en el mercado, no se dispararon las ventas como se hubiese esperado en marzo. Pero ¿cómo se proyecta abril? Y ahí le pregunto si el sector comercial del centro del país, al que usted representa, está preparado para el impacto del aumento del IVA. Es complejo justamente lo que me dice. Uno de los datos que olvidaba decirle en su pregunta anterior es lo de también las aportaciones que tienen que hacer las empresas. Este mes hasta el 31 de marzo, por feriado hoy, se tiene que pagar el 3.5% de impuestos sobre la utilidad del 2022. Y lo mismo va a pasar el siguiente año. Aparte que comenzamos con una autorretención de las grandes empresas. Entonces, la economía... Esas son aparte de lo del IVA, sí, son las disposiciones que están en la ley que fue aprobada por la Asamblea, fue vetada por el Ejecutivo, sobre la cual, como no hubo pronunciamiento de la Asamblea, entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Claro, y eso retira liquidez también. Es parte de la liquidez de las empresas. Y ese retiro de liquidez podría provocar que haya empresas que para cumplir con el Estado tengan que reducir costos, y esto podría provocar otra crisis de empleo. Totalmente. Es un riesgo. Normalmente cuando es lamentable, pero cuando llegan a pasar este tipo de circunstancias, las empresas lo primero que hacen es optimizar recursos, como llaman, y dentro de eso una de las prioridades siempre va a ser la reducción de plazas de trabajo o no contratación. ¿Sí? O sea, no despiden gente para asegurarles que tengan su trabajo, pero cierran la posibilidad de ampliar sus contrataciones. O a su vez mantienen a los empleados de mayor tiempo, mayor profesionalización, y a los nuevos, que es un costo menor, reducen. Hay varias circunstancias que pueden llegar a pasar, ¿no? Pero es una de las cosas que pueden llegar a pasar. Y sobre la expectativa, lo que llega a pasar, sobre el aumento. Lógico, en las economías formalizadas, lo único que hacemos en los sistemas operativos de las empresas es modificar el impuesto. Pero no. Que al final lo pague el consumidor. O sea, la idea es que lo pague el consumidor. Así es. Pero eso va a provocar, es muy probable este efecto, que al menos hasta que el país se acostumbre a este aumento de 3 puntos, deje de consumir, deje de comprar, y eso podría provocar otro espacio de recesión. Sí, totalmente. Porque, por ejemplo, a ver, la economía formal en este momento lo que debería hacer es modificar el impuesto nada más dentro de sus sistemas. Es decir,
En una factura, el subtotal, que es previo al impuesto, debería ser el mismo y simplemente el impacto sobre el impuesto al consumidor final. Así debería ser. ¿Por qué? Porque el impuesto no debería entrar dentro de tu estructura de costos. Sin embargo, en las economías informales, esto no llega a pasar, porque siempre lo hacen sobre el valor final. ¿Sí? Entonces, ese es un problema. Realmente sabemos el porcentaje de informalidad que existe en el Ecuador, no es poco, y la economía de subsistencia también. Entonces, frente a eso, esto es fácil. Muchas de las cosas, claro, sabemos que prácticamente el 38% de los productos que circulan no gravan IVA, es decir, el impacto sobre la canasta básica no debería ser alto. ¿Por qué? Porque sabemos que legumbres, frutas, lo que está relacionado, en el caso del gobierno de Guillermo Lasso incluso, habla sobre el tema del papel higiénico, ciertos productos que afectan directamente a la canasta básica que no graban IVA. Pero el problema es que, a ver, cuando las autoridades nos dicen que productos de primera necesidad no graban IVA, así es, que las legumbres no graban IVA, que los alimentos no graban IVA, que los medicamentos no graban IVA, pero hay factores adicionales que sí van a provocar el encarecimiento de esos productos. O sea, si yo voy a Quero a hacer la cosecha de las legumbres y las llevo al mercado mayorista de Ambato, y del mercado mayorista de Ambato lo llevo al mercado mayorista de Quito o lo llevo a la costa, va a tener que movilizarse. Y la movilización implica otro costo. La gasolina grava IVA, no está exenta del IVA. Los repuestos de los vehículos no están exentos de IVA, los carros no están exentos de IVA. O sea, el decir que no están exentos de IVA sin olvidarse la cadena de producción, de transporte y comercialización, creo yo que termina siendo una falacia. Y aquí había una pregunta de uno de nuestros oyentes que decía lo de la gasolina. La gasolina grava IVA y paga IVA. Entonces, aunque se mantenga el precio, es probable, a no ser que haya alguna movida a nivel de precio de terminal, pero se va a sentir algún efecto en el galón de combustible por el aumento del IVA. Entonces, no es tanto así como se nos dice que los alimentos no gravan IVA, pero todo este efecto en cadena va a provocar un encarecimiento. Claro, ahora vamos a tener que ver al 1 de abril cuál va a ser realmente el impacto, porque el transporte no debería llevar el 100% de impacto en el costo final del producto, que sí va a haber un impacto, pero no es total, no afecta al 100% del costo del producto, porque por ejemplo, en el caso de los productos agrícolas, los agroquímicos no gravan IVA, igual que en el caso de las medicinas, los fertilizantes tampoco gravan IVA. Sí, los abonos, las semillas. Que son insumos para la agricultura. Sí, en el caso agrícola, los productos que gravan IVA están relacionados a temas de tecnología. Sí, los repuestos, por ejemplo, sí graban IVA, pero el caso de un tractor, un motocultor, una motoguadaña, no graban IVA. Sí, entonces, en ese sentido, tendríamos que medir el impacto real. ¿Sí? Porque claro, ya estaríamos hablando que el lunes la gasolina no estaría a 2.40, ¿no es cierto? La gasolina extra. La extra. Y el diésel. Exacto. Entonces vamos a tener que mirar qué va a pasar ahí. Porque sabemos que el tema del combustible aquí en Ecuador genera impactos importantes en la parte política. Por el tema de los subsidios. Ahora, ¿cuál es la posición de la Cámara de Comercio de Ambato sobre el aumento del IVA? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Quito, de alguna manera, no estuvo en desacuerdo con la decisión impulsada por el presidente de la República, pero la Cámara de Comercio de Guayaquil sí planteó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional sobre la ley vinculada al aumento del IVA. ¿Cuál es la posición de ustedes como Cámara? Bueno, formamos parte del Comité Empresarial Ecuatoriano. Yo lo escuché a Miguel Ángel González que habló sobre esto hace 1 o 2 días. Sí, lo que pasa que
realmente lo que se está mirando no es el impacto netamente sobre este aumento del IVA, ¿sí? Porque en primera instancia, cuando hablábamos de todos los ajustes que debía hacer el presidente para combatir a toda esta ola de inseguridad, el tema climático, ok, de alguna manera tenemos que aportar, y en este sentido el IVA es el impuesto que menos impacto tendría frente a otro tipo de impuestos, ¿no es cierto?, de ajustes que haga el gobierno. Sin embargo, como dicen, ¿no?, el golpe tras golpe, esa es la parte que impacta, porque las medidas son fuertes. O sea, no es que solo es el IVA, es que atrás de esto hay los otros impuestos, hay la autorretención, hay el impuesto sobre utilidades, la parte de la banca, ¿no es cierto? Las cooperativas. Justamente ayer hablaba con una persona relacionada al sistema financiero y me decía, y acaban de aprobar otro impuesto, no recuerdo en este momento el nombre, que ahora solo es a la banca, la cooperativa no, las cooperativas no van, ¿no es cierto? Entonces, son ajustes tras ajustes que de alguna manera generan un impacto muy fuerte. En este año se habla de un crecimiento del 0.08% del PIB, pero en una economía dolarizada no podemos hablar de crecimientos tan bajos. Para tener cambios importantes tendríamos que hablar de un crecimiento de un 5 a un 6%. Aquí en el centro del país, ¿cuáles son los sectores más afectados? Porque, por ejemplo, esta provincia, Tungurahua, es una provincia agrícola, es una suerte de granero para el Ecuador. Aquí se zona tequero, de píllaro, de patate, hay mucha producción agrícola. En el caso de Ceballos tenemos la producción de calzado, en el caso de Quizapincha la producción de cuero, y así. El impacto económico para esta provincia que vive de esa actividad, ¿cómo ha sido en este contexto de situación económica? Bueno, ya vienen crisis tras crisis, ¿no? Aquí tenemos, se ha reducido mucho la competitividad, y justo le cuento, estuvimos el lunes reunidos con el gobierno provincial, justamente como parte de actividades que hacemos dentro del consorcio de cámaras de la producción, y justamente revisábamos números de la falta de competitividad de Tungurahua. ¿Por qué? Porque cada vez afecta más el ser minifundios. El 75% de la masa productiva a nivel agrícola está de 0 a 5,000 metros. Tienen media hectárea. Y eso les da una capacidad adquisitiva en la parte de insumos, lógico, menor, a costos más altos para la producción. Y justamente se hacía comparativos con otras provincias. ¿Por qué no podemos avanzar o por qué la agroindustria no crece aquí? Porque si somos el granero del Ecuador, tendríamos que tener esa capacidad para generar también agroindustria. Pero hay factores justamente de estos impactos que cada vez son más notorios, porque hay dentro del COTAC, justamente en esta parte de soberanía y de respeto ancestral y medio ambiente, cada vez se busca a una agricultura más ecológica. ¿Cómo tú puedes sustentar agricultura ecológica si tu capacidad adquisitiva o tu formalidad o tu conocimiento técnico es más, digamos, de alguna manera no es científica, no tienes ese conocimiento técnico que te permite avanzar en la innovación, en desarrollo, en introducción de nuevas tecnologías para poder tener óptimamente tus costos? Entonces es complejo,
Es complejo la falta de competitividad que vamos teniendo frente a otras provincias que se desarrollan en el tema agrícola y no pueden avanzar. Correcto. María Cristina, gracias por el tiempo y por la gentileza de hablar sobre la visión que tienen ustedes como gremio empresarial de Tungurahua y de Ambato particularmente, sobre la situación económica, sobre lo que está a la vuelta de la esquina, que es el aumento del IVA, sobre lo que ha pasado en este mes de marzo. Gracias, muy gentil. Muchas gracias y bienvenido siempre a tu casa. Muy gentil. Gracias a María Cristina Hernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Ambato, aquí en La Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.